Telegracia presenta las entrevistas más impactantes, lo que nunca había salido a la luz. JH lo está destapando. Bienvenidos a Telegracia Investiga. Bienvenidos a Telegracia Investiga. El lente de nuestro programa estará hoy sobre la Ciudad del Vaticano. Nos estaremos enterando por entrevista de Gonzalo Gómez Heredia y Axel Juli una fascinante historia de la estrategia vaticana llamada la Santa Alianza. Esta investigación la haremos en entrevista con el periodista Eric Fratini. Disfruten del siguiente espacio. A partir de este momento, Telegracia, el canal de Jesucristo Hombre vía satélite, por cable o en el internet, su emisora de radio NetGracia, la emisora del 666, llegando a todo el mundo en vivo y en directo. A partir de este momento nos enlazamos directamente para presentarles en vivo y en directo una importante entrevista con el señor Eric Fratini, escritor de varios libros sobre lo que ha venido ocultando, ha venido haciendo la Gran Ramera, el Vaticano Católico Romano. ¿Qué ha escrito el señor Eric Fratini? ¿Qué es lo que él ha investigado acerca de tantas cosas de esta Gran Ramera que hoy en este tiempo está saliendo a la luz? ¿Qué medios de comunicación han tenido los pantalones de darle el tiempo a estas personalidades, importantes personajes que Dios levanta para denunciar abiertamente, bien sea por sus libros que escriben o comentarios, lo que está pasando y ha venido sucediendo con este sistema católico, donde los mismos gobiernos, sean democráticos, comunistas, socialistas, sea quien sea, los han venido encubriendo? Y en vez de ejecutar la justicia como debería ser, como lo hacen con una persona ciudadana del mismo país, no lo hacen con estos hombres de sotana. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué hay allí oculto? ¿Qué hay allí? Pero hay personas valientes, soldados que Dios mismo los prepara para que investiguen ese llamado que tienen como periodistas, como escritores, de que van, buscan y investigan y sacan a la luz todas las cosas. Ahora la función de los medios es dar a conocer lo que ellos están haciendo y han hecho y están publicando. Hoy tenemos con nosotros al señor Eric Fratini, un periodista, un escritor muy valiente desde España. Está vivo en España y vamos a compartir con él en vivo o en directo a partir de este momento, sin tapujo de nada, abiertamente. ¿Qué está pasando con esta Gran Ramera? ¿Qué hay escondido? ¿Qué sabe el señor Eric Fratini? Con nosotros Axel Poesy en esta conducción también de esta importante entrevista desde los lugares celestiales. Adelante, Axelita. Buenos días, Gonzalo, y también a nuestro presidente José Luis de Jesús Miranda, que pues estamos pues muy orgullosos de él, de que él tiene a su canal Telegracia y Radio NetGracia disponible para hablar estos tipos de temas. Un día muy histórico, un día muy privilegiado. Hoy en día estamos compartiendo con Eric Fratini, escritor y autor e investigador de España, como usted ha dicho. Él ha escrito libros tales como Secreto del Vaticano, Los espías del Papa, y en el 2010, en este año, pues él ha publicado el libro Los Papas y el Sexo, de San Pedro a Benedicto XVI. Pero en el día de hoy en específico vamos a escuchar detalles sobre la Santa Alianza, más de 5 siglos de espionaje vaticano. Tenemos muchas preguntas para él en el día de hoy. Él tiene muchos detalles y evidencias irrefutables sobre los pasillos secretos del Vaticano, también cómo el Vaticano ha financiado a grupos terroristas. Usted no se puede perder esta entrevista en el día de hoy. O sea que estamos viviendo estos tiempos históricos y es un privilegio compartirlos con ustedes donde ustedes se encuentran el día de hoy, recibiendo que están disfrutando del mejor día de su vida. Eric Fratini, a nombre de nuestro canal Telegracia y Radio NetGracia y nuestro presidente José Luis de Jesús, le damos una cordial bienvenida a nuestro programa en el día de hoy. Nada, muchísimas gracias, es un verdadero placer charlar con vosotros. De la misma manera, Eric. Pues tenemos muchas preguntas. En el día de hoy vamos a hablar así en vivo, en directo,
hablando las cosas tal y como son, y usted ha sido muy diligente a investigar pues muchos detalles sobre los secretos del Vaticano. ¿Qué lo ha motivado a usted a escribir a estos tipos de libros? Bueno, principalmente por revelar, digamos, y poner al descubierto una organización que yo creo que lleva 2010 años de secretos. Déjame contarte como anécdota que cuando estaba empezando a investigar sobre el Servicio de Inteligencia Vaticano, la Santa Alianza, ahora se llama la entidad, es como se le conoce actualmente. Tengo un amigo mío que es un gran abogado experto en derecho canónico, que cuando se enteró que estaba investigando al Servicio Secreto Vaticano me dijo: Eric, recuerda siempre que para el Vaticano todo lo que no es sagrado es secreto. Y esto representa muy bien todos esos secretos y por qué, digamos, yo me he centrado mi labor de investigación en lo que ha sido el Vaticano. Excelente, pues eso suena pues muy interesante. Todo lo que no es sagrado es secreto. Conforme a la investigación que usted ha hecho, ¿qué es el secreto pues más alarmante que usted ha descubierto? Pues la verdad es que muchísimos, porque claro, tú piensas que tienen 2010 años de secretos, como te digo, y en sus archivos secretos vaticanos hay muchos secretos. Pues por ejemplo la propia existencia de un servicio de inteligencia como tal, como en cualquier país democrático, ¿no? Como puede ser la CIA en Estados Unidos, como puede ser como el FSB, el Servicio Federal de Seguridad en la Federación Rusa, como puede ser el MI6 en Gran Bretaña. Y eso, digamos, fue lo más chocante en cuanto a descubrimientos con respecto al Vaticano, ¿no? Luego he descubierto muchísimos asuntos, pues por ejemplo la creación del Pasillo Vaticano, lo que se llamó la Operación Convento, que fue toda una organización creada por altos jefes miembros de la Curia, altos miembros de la Curia, durante el pontificado de Pío XII, que, digamos, ayudaron a escapar a muchísimos criminales de guerra. Luego ya si quieres tocaremos un poco más el tema en concreto de este tema, pero que digamos que el Vaticano cerró los ojos o prefirió no escuchar ante la cantidad de criminales de guerra nazis que huían de la justicia aliada y que pasaban por organizaciones vaticanas con documentos falsos expedidos por el Vaticano para escapar hacia Sudamérica. Eso fue otro también de las grandes cosas que encontré también, pero hay muchísimas. No, eso es pues muy interesante. Tenemos muchas preguntas específicamente acerca de estos pasillos vaticanos, porque hemos estado investigando sobre los libros que usted ha escrito e incluso habla sobre esto, de que cómo ellos ayudaron a escapar a los criminales de la guerra nazi hacia Sudamérica, y nosotros hoy en día tenemos una audiencia mundial, pero también con un enfoque en muchos países de Latinoamérica. ¿Qué momento histórico es en la cual la Santa Alianza ha estado más activa? Bueno, primero déjame decirte para situar a los oyentes, ¿no? La Santa Alianza se crea realmente, la crea el Papa Pío V en 1566, en el siglo XVI, con una misión muy concreta, que es matar a Isabel de Inglaterra, que era protestante, y apoyar a María Estuardo, la reina de Escocia, que era católica, con el fin de reponerla en el trono y que Inglaterra volviese, digamos, a la obediencia papal, a la obediencia de Roma, ¿no? Eso es tal y como se fundan, digamos, el origen del actual Servicio Secreto Vaticano, ¿no? Es decir, que se crea una organización sencillamente para matar a una monarca, a una reina, ¿no? A partir de ahí, el servicio secreto fue utilizado como un arma muy poderosa. Pues por ejemplo el Papa Inocencio X, el Papa famoso que retrata a Velázquez, es un Papa que lo utiliza como un arma de asesinos, como un arma de asesinatos. ¿Por qué? Porque él utilizó la Santa Alianza para matar a todos los enemigos de la Iglesia en Roma que se oponían a su pontificado, ¿no? A partir de ahí, ¿cuándo ha sido de los más activos? Pues por ejemplo con el mismo Juan Pablo II. Durante la etapa de Juan Pablo II se creó un gran triunvirato formado por el presidente Ronald Reagan, por la primera ministra Margaret Thatcher y por Wojtyła, por el Papa Juan Pablo II, con el único fin de derribar el muro de Berlín y acabar con el comunismo en los países del este, ¿no? Y digamos que esa alianza fue muy productiva.
a través de un hombre, fueron principalmente 2 hombres los que hicieron es que esa alianza fuera muy dura. Uno fue Vernon Walters, no sé si lo recordaréis, el famoso enviado especial del presidente Reagan, y otro fue el cardenal, primero era arzobispo, cuando era director, el prefecto del Servicio de Espionaje Vaticano, y después fue nombrado cardenal por Juan Pablo II, por él, Monseñor Luigi Poggi, que era, digamos, el prefecto de la entidad, que es como se le conoce al jefe del Servicio Secreto Vaticano. Pero yo creo que lo más activo, el Servicio Secreto ha estado más activo principalmente durante la etapa de los 80 y por supuesto los 90. Aquí estamos de nuevo en Telegracia Investiga. ¿No puede explicar usted un poco sobre la estructura de ellos y cómo lo han logrado desde su incepción? Bueno, mira, primero déjame decirte que en base a lo que has dicho, efectivamente tienes razón. Es decir, yo siempre digo, yo he sido acusado, por ejemplo, por muchísimos sectores de ser anticatólico, ¿no? Y yo siempre digo que se equivocan, que eso quiere decir que no han leído mis libros. Porque yo jamás me meto con la religión católica, ¿no? No me meto con el cristianismo tampoco. Es decir, mis libros son... hay déjame decirte, hay un sabio que dijo una famosa frase, dijo, yo creo en Dios, pero no creo en los hombres que dicen trabajar para él, ¿no? Y es un poco lo que yo defiendo realmente con mis libros, ¿no? Hay que saber separar al Papa de Roma como líder o como líder espiritual o máximo líder de una religión que es la católica apostólica romana, y luego por supuesto el Papa Benedicto XVI como jefe de un que aunque es uno de los más pequeños del mundo en pleno corazón de Roma, es uno de los más poderosos, tienen enormes inversiones en empresas privadas. Yo hace poco descubrí, por ejemplo, que el Vaticano, aunque suene curioso, tiene acciones, por ejemplo, en empresas farmacéuticas, que fabrican pastillas como el Viagra, por ejemplo, o tienen, por ejemplo, acciones en empresas que fabrican preservativos, cuando curiosamente durante toda la etapa de los últimos pontífices criticaban principalmente el uso del preservativo entre los católicos, ¿no? Entonces es un poco la ambigüedad en la que se ha movido realmente el Estado Vaticano, ¿no? Y que por un lado te dicen que no utilices el preservativo porque llegó a decir un cardenal que los bichitos pasan a través de la goma, lo dijeron públicamente, y por el otro tienen acciones en empresas que los fabrican, ¿no? Entonces esa ambigüedad es, digamos, un poco lo que ha movido al Vaticano desde los tiempos inmemoriales, ¿no? Con respecto a su política, con respecto a su economía, con respecto a su poder político, con respecto a su poder económico, con respecto a sus inversiones, con respecto a su posición como servicio de inteligencia a la propia entidad, el Servicio Secreto Vaticano. Y respondiendo un poco a tu pregunta, cuando tú me dices cómo funciona, pues funciona como funciona cualquier servicio de inteligencia. La entidad tiene 3 ramificaciones muy importantes. Tiene un prefecto, que es un arzobispo, suele ser un obispo, que es quien dirige el servicio secreto, y él despacha diariamente con el secretario de Estado Vaticano y despacha una vez por semana con el sumo pontífice. Este prefecto tiene varios consejeros, que serían un poco como en un servicio de inteligencia. Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, con la CIA, un paralelismo con la CIA, que es lo que más conoce la gente. Este prefecto tiene 5 consejeros que funcionan un poco como jefes de operaciones, ¿no? Luego tiene 3 fuentes de información muy importantes. Uno son los agentes de campo, que son los agentes destinados por el propio Servicio Secreto Vaticano a aquellos países donde el Vaticano tiene, digamos, serios problemas políticos. Pues, por ejemplo, Brasil, ante, digamos, el avance de grupos como los evangélicos, ¿no? Por ejemplo, en China, que también tiene graves problemas con la doble autoridad jerárquica eclesiástica, una la autorizada por Pekín y otra la autorizada por el Vaticano. Eso es una parte. La segunda son las nunciaturas. La segunda fuente de información son las nunciaturas. Las nunciaturas son las embajadas de la Santa Sede en los respectivos países con los que tienen relaciones diplomáticas, que son una gran fuente de información. Y la tercera fuente de información más importante, en base a ello,
hubo un director de la CIA que se llamó William Casey, era el director de la CIA durante la etapa de Ronald Reagan, que decía que realmente el Servicio Secreto Vaticano era el servicio secreto mejor informado del mundo. ¿Pero por qué? Porque tenía la mejor red de información montada desde hace 2010 años. Y te voy a explicar. Por ejemplo, yo conseguí un informe redactado por un sacerdote de una aldea de Nicaragua, donde ese sacerdote informaba durante los años 80 a su superior, en Managua, le informaba que el informe venía a decir por puntos, fíjate qué curioso, decía, punto 1, hemos hecho una colecta en la parroquia para comprar 5 ovejas para un aldeano que ha perdido sus ovejas, que las ha matado un lobo. Punto 2, la semana que viene, el domingo que viene, no voy a poder dar misa en tal aldea, tal aldea, tal aldea y tal aldea, en la citada, porque han sido tomados por la guerrilla. Tú fíjate esa información que pasaba después a la Secretaría de Estado Vaticana en Roma, y después, con la colaboración que se formó con la CIA y con el MI6, la información que llegó a tener Estados Unidos a través de esa red de informadores. Es una red brutal. Es una red brutal y es una red de información constante y continua. Sí, qué bueno que menciona eso, porque estamos aquí leyendo unos documentos de que en sí, cuando pasa algo que de asunto de su interés, ellos mandan agentes de una vez. Así mismo es. ¿Nos puede explicar un poco más sobre eso? O sea, el rincón del planeta puede ser en cualquier parte del mundo, pasa algo, ahí mismo está el Vaticano. Es que mucha gente escuchándonos pues puede decir, no, es que el Vaticano se trata de la religión, se trata de Dios, se trata de eso. Y tal vez pueden en su mente decir, espérate, ¿qué es lo que estoy escuchando en el día de hoy? O sea, efectivamente, pero eso es por la ambigüedad de la que yo te he hablado, de lo que yo digo. El Vaticano es como ¿recuerdas aquella figura mitológica de las dos caras, no? El Vaticano realmente siempre ha tenido dos caras. Una cara ha sido, como yo te digo, pues el del líder, la Santa Sede, el lugar donde acuden los creyentes a rezar ante la tumba de Pedro, del primer apóstol. Pero luego es que por otro lado el Vaticano es muy poderoso. El Vaticano, por ejemplo, en España, a través de la Conferencia Episcopal, por ejemplo, española, son propietarios de uno de los medios de comunicación más importantes que hay en este país. A través del Opus Dei, que son grupos muy cercanos al Vaticano, tienen mucho poder en muchos medios de comunicación. Yo, por ejemplo, con una novela anterior mía, yo escribo ensayo principalmente, pero he escrito un par de novelas de ficción, donde se centra en un personaje que es Auguste Lienard, y que en una novela él es el prefecto de la entidad, el jefe del servicio secreto, y en otro él es un seminarista que está involucrado en el pasillo vaticano, ¿no? Bueno, pues estas dos novelas han sido seriamente acusadas por parte del Opus Dei, de gente cercana al Opus Dei, del director de la causa de los santos del Opus Dei, con cartas públicas a medios de comunicación, acusándome de manipular la historia de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, es decir, que con esto lo que quiero decir es que el Vaticano tiene muchísimo poder y muchísimo poder de influencia. Cuando Benedicto XVI, te lo demuestra el hecho de que cuando Benedicto XVI hace una declaración, es escuchada por todo el mundo. ¿Por qué? Porque es un hombre que plantea una opinión, y es una opinión que llega a muchísimos líderes y a muchísima gente y a muchísimos creyentes. Bueno, sí, eso es así, pero lo que pasa es que tenemos evidencia, y usted mismo lo ha comprobado con la investigación que ha hecho, de que en sí ellos han ocupado esa autoridad y poder pues para manipular y llevar a cabo estos crímenes. Nosotros hemos estado leyendo sobre su libro Secretos del Vaticano y también sobre la Santa Alianza, y pues aquí dice que ellos han financiado a muchos de los grupos terroristas más grandes en la historia. ¿Nos puede explicar como ejemplos específicos en Sudamérica? Pues mira, incluso yo cito, por ejemplo, uno de los casos más graves que yo descubrí fue una operación organizada y montada por el Servicio Secreto Vaticano, por la entidad, que se llamó la Operación Pez Volador. Uh-huh. Pez Volador
sucedió durante el comienzo, el inicio de los años 80, en Sudamérica, en Argentina exactamente, cuando comenzaba el conflicto de las Malvinas, no sé si lo recordarás, en el año 82, que enfrentó a Argentina con Gran Bretaña por las islas de las islas Falklands, las islas Malvinas, ¿no? Bueno, antes del comienzo del inicio del conflicto, Argentina, los agentes de la dictadura argentina, intentaron localizar, digamos, armamento, porque ya comenzaron los embargos contra Argentina, porque se sabía que venía la guerra después de la ocupación militar de Argentina de las Islas Malvinas, ¿no? En ese momento, agentes del Servicio Secreto Vaticano se pusieron en funcionamiento y comenzaron a intermediar en venta de armas a Argentina. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, consiguieron, le facilitaron a los argentinos, a través de una intermediación de armas, 2 misiles Exocet, que no se sabe si fueron utilizados finalmente o no fueron utilizados, pero se los consiguieron. Ellos, el gobierno argentino de la época, pagó estos 2 misiles a una sociedad financiera llamada Bellatrix. Esta sociedad financiera estaba radicada en Panamá. Yo conseguí la certificación del director del IOR, el IOR es el Banco Vaticano, en el que reconocen que ellos son los propietarios de la compañía Bellatrix de Panamá. El certificado conseguí. Este dinero, el dinero que se pagó a la compañía Bellatrix, se desvió a 2 cuentas en 2 bancos alemanes, uno en Múnich y otro en Berlín. Y ese dinero fue finalmente desviado para financiar lo que fue el Sindicato Solidaridad de Lech Walesa durante toda la etapa de Juan Pablo II. Es decir, que operaciones como estas, hay muchísimos tipos de operaciones. ¿Por qué? Porque principalmente tú piensas que es que el Vaticano necesitaba fondos, y fondos encubiertos, fondos no lícitos, para financiar al Sindicato Solidaridad durante la etapa comunista, durante la etapa del gobierno comunista en Polonia. Usted ha mencionado la organización IOR, para el beneficio de nuestra audiencia mundial. IOR es Instituto para Obras Religiosas. Per la Opera di Religione, para obras de religión. Ese es el nombre que tiene oficialmente, pero realmente es el Banco Vaticano. Se le conoce como el IOR. El IOR, el Banco Vaticano. Entonces estamos viendo aquí evidencias que usted mismo ha comprobado de certificados. O sea, nosotros hemos estado también hablando, entrevistando al doctor licenciado Levy, que es un abogado allá en Washington, que también comprueba lo mismo. Él está ligando ahora mismo, bueno, ya lleva más de 10 años tratando de bregar aquí con este tema del Banco del Vaticano y cómo ellos fueron los que financiaron a los campos de concentraciones, o sea, que ellos han lavado el dinero. ¿Usted ha comprobado algo sobre este tema? Bueno, yo en mi último libro, que se llama se titula El oro de Mefisto, ha salido hace pocos meses aquí en España, está en la 3ª edición ya. En El oro de Mefisto yo relato realmente cómo se llevó a cabo toda la operación Pasillo Vaticano, donde ellos fueron financiados por el oro que fue sacado de la dentadura de los mismos cadáveres de la gente que era gaseada en los campos de exterminio. Esos dientes de oro eran trasladados a través de las SS, del servicio financiero de las SS, eran trasladados a los bancos suizos, y las cuales se les ponía un cuño anteriores al año 39, es decir, anteriores al 1 de septiembre del 39, que es cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial. Con ese oro se financió y se establecieron las bases financieras para lo que se llamó la Operación Convento, que la Operación Convento no fue otra cosa que sencillamente se crearon toda una línea de instituciones vaticanas bajo control de la Santa Sede, que iban desde Alemania, pasaban por Austria, de Austria pasaban por el norte de Italia, pasaban por Roma, y de Roma terminaban en Génova, en el puerto de Génova. Y en el puerto de Génova la Iglesia Católica les concedía a personajes criminales de guerra, les concedía documentos falsos para que ellos pudieran escapar de la justicia aliada por los crímenes que habían cometido durante la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos verdaderamente atroces. Pues, por ejemplo, personajes que huyeron a través del Pasillo Vaticano. Adolf Eichmann, el coronel
de las SS, que fue uno de los arquitectos de la llamada solución final al problema judío en Europa. Se escapó Hans Fisbok, el carnicero de Holanda, que para que la gente sepa quién era este hombre fue el que firma la orden de deportación al campo de Auschwitz de la familia de Ana Frank, la famosa niña que escribe el diario. Se escapó, por ejemplo, personajes, por ejemplo, como Hans Fisbok, que fue el comandante del campo de Sobibor y el campo de Treblinka, donde mataron a más de 300.000 personas. Se escaparon a través. Se escapó Josef Mengele, uno de los más conocido como el Ángel de la Muerte. Era el jefe médico de Auschwitz-Birkenau, un campo donde mataron aproximadamente a unas 600.000 personas. Se escapó la jefa de Ravensbrück, el campo de Ravensbrück, que fue el campo donde mataron a 172.000 mujeres y niños. Todos ellos se escaparon a través de organizaciones vaticanas. Yo encontré, por ejemplo, el pasaporte que le expide el Vaticano a un hombre que se llamaba Riccardo Clementi. Y Riccardo Clementi era el nombre que utilizaba Adolf Eichmann, el arquitecto del Holocausto, para poder huir a Argentina. Fueron 3 personas las que crearon el Pasillo Vaticano. Uno fue un cardenal, el cardenal Alois Stepinac. Este cardenal, como anécdota, fue beatificado por Juan Pablo II. El segundo fue Alois Hudal, que era un arzobispo muy poderoso en Roma, que era el director del colegio del seminario austroalemán de Roma. Y el tercer hombre era un sacerdote, director del seminario croata en Roma, que se llama Krunoslav Draganović. Estos 3 hombres crearon el Pasillo Vaticano coordinados por un monseñor muy oscuro, que en ese momento era subsecretario de Estado, que se llamaba Monseñor Montini, quien posteriormente, en los años 60, sería elegido Papa como Pablo VI. De esta forma llegamos al final de nuestro Telegracia Investiga. Desde ya los invitamos para uno próximo. Bendecidos con toda bendición. Telegracia presentó las entrevistas más impactantes, lo que nunca había salido a la luz, lo que JH está destapando. Telegracia Investiga, con el apoyo de www.protegeatushijos.org y www.creciendoengracia.com. Bendecidos.